Muy brevemente mencionarles a los medios de comunicación esta conferencia de prensa del día de hoy, 11 de octubre del 2021, está convocada para dar a conocer una carta que elaboró un grupo de académicos, de investigadores, de maestros, y que ha circulado en días pasados por distintas redes, recabando un poco más de 2,000 firmas, dirigida al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, muy brevemente presentarles que por parte de los académicos está la doctora Teresita Garduño Rubio, que es del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y de la Escuela Activa PAI2. Bienvenida, Tere. Luego también nos acompaña en esta conferencia de prensa el doctor Hugo Aboites, actualmente profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, pues un investigador con una muy amplia trayectoria. También nos acompaña el maestro Juan Manuel Rendón, que es catedrático de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de esta institución, fue su director también. Entonces, los tres compañeros académicos, porque para nosotros son compañeros también de lucha, de ideas, de propuestas, van a encabezar esta conferencia de prensa. Por parte de la sección 9, presentarles está el profesor Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 de Chiapas. Está la maestra Maura Elena López, secretaria general de la sección 34 de Zacatecas. Está el compañero Freddy Gutiérrez, que es el coordinador general de la sección 34 de Zacatecas. Un servidor, Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9. Y también nos acompañan representantes, solo voy a mencionar su estado, de Veracruz, de Morelos, de Guerrero, de Zacatecas, de Chiapas, de Oaxaca, de la sección 9 y bueno, ahora también veo a la maestra Neida Pat de Yucatán. Entonces, una vez hecha la presentación, la bienvenida, agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Vemos aquí en la sala a Gustavo Castillo de Uno TV, Angélica Enciso de La Jornada, Ricardo Reséndiz de Capital Informativo, Martín Marcos Velasco de Radio Educación, y bueno, si se sumara algún otro medio, vamos a estar agradecidos. Mencionar para los compañeros que nos están siguiendo en las redes a través de Cencos 22, a través de sección 7 y de sección 9. Esta es la conferencia de prensa donde los académicos harán la presentación de una carta dirigida al presidente que hemos titulado ¿Por qué es importante el diálogo con la CENTE? Adelante, doctora Teresita Garduño Rubio, del Instituto de Investigaciones Pedagógicas. Muchas gracias, maestro Pedro. Muy buenos días. Muy buenos días a los compañeros y compañeras de las diferentes secciones de la CENTE. Muy buenos días a los medios de comunicación que están presentes. Voy a compartir la carta que escribimos un grupo de académicos reflexionando sobre la situación de la educación actual y la condición de la educación y del magisterio. La carta dice así: está dirigida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Estimado señor presidente, la situación que vivimos a nivel mundial por la COVID-19 ha puesto a prueba los sistemas sanitarios, políticos, económicos y educativos en las diversas naciones. Nuestro país no es la excepción. En el caso educativo, como ha sucedido en el
sistema de salud, se requieren grandes transformaciones para enfrentar el reto que ha implicado la pandemia, el confinamiento, la educación a distancia y el arribo a una nueva normalidad que demanda una nueva propuesta educativa que pueda preparar a la población ante riesgos de nuevas enfermedades y cambios climáticos. A quienes hemos dedicado la vida al trabajo educativo, nos es claro que la propuesta educativa nacional no puede construirse verticalmente. Es necesaria la participación de todos los actores del sistema educativo, particularmente ante una situación profundamente desigual de la realidad nacional y en particular de las escuelas en el país, que requiere diagnósticos locales, no respuestas globales. La inequidad que se vive en los diversos puntos de nuestra geografía obliga a pensar en que es necesario pensar integralmente, pero actuar localmente. El diagnóstico y análisis de la situación de las diversas realidades de nuestro país no puede ser realizado a nivel central. Demanda de toda la energía, compromiso y conocimiento del magisterio en sus contextos locales. Hoy, más que nunca, nos queda claro que en esta sociedad multicultural e intercultural, solo el concurso de todos los actores educativos puede dar respuesta a la situación actual de la población estudiantil, que demanda de la escuela no solo el acceso al conocimiento, sino el espacio socioafectivo, cultural y crítico que le permita salir fortalecido al enfrentar una pandemia mundial. Compartimos la preocupación del gobierno de la 4T por enfrentar los modelos neoliberales que han impuesto sobre el mundo las grandes corporaciones, promoviendo una educación bancaria a través de una lógica autoritaria que niega y menosprecia las realidades culturales de las naciones. El neoliberalismo busca establecer un modelo único de sociedad y por ende de escuela, imponiendo los intereses económicos sobre los principios éticos, protegiendo al capitalismo financiero en un proceso hegemónico de control de los mercados, lo que implica el control de los consumidores y por lo tanto ejercer el privilegio de los capitales desde una visión única del mundo. Para emanciparse del neoliberalismo cultural, es fundamental construir los modelos educativos propios, emergidos de las lenguas, culturas y existencias nacionales, reivindicando la presencia multicultural de sus habitantes. Dichos modelos se nutren de otras epistemologías, las del sur, las críticas, las contestatarias, las feministas, las de los pueblos indígenas y latinos, las de las clases trabajadoras, las de la juventud, las de las infancias, las de los discapacitados, las del mundo rural y suburbano, las de las madres solteras, las de los migrantes, las de las familias y muchas otras y otros. Se trata de ofrecer la escuela a partir de lo aprendido en la pandemia sobre solidaridad social, ayuda mutua, compromiso profundo de las y los trabajadores de la salud, trabajo cooperativo de las familias, necesidad de un nuevo diálogo con el planeta y la naturaleza. Todo ello no será posible sin la articulación del magisterio con las autoridades educativas locales y federales. Ante la necesidad de ofrecer entornos seguros para la presencia en las escuelas, recuperación de las prácticas sociales, establecimiento de acuerdos mutuos colectivos para cuidarnos entre todos y todas, se requiere la construcción de múltiples respuestas educativas emergentes de trabajo colegiado. Ante esa situación que he descrito, queremos recuperar una carta que dirigió usted, señor presidente, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el 27 de mayo de 2019, donde, entre otros puntos, señaló, leo textual: tengan la seguridad de que ahora que tenemos la responsabilidad de gobernar, no vamos a retirar la mano que les tendimos cuando nos encontrábamos en la adversidad en la oposición y que no olvidaremos cuánto han aportado ustedes a la defensa de la justicia, la auténtica democracia y la dignidad. Cierro comillas. Quienes suscribimos este documento que hoy leo, reconocemos que la CENTE ha mantenido sus principios éticos en su lucha para la transformación de la educación, la defensa de los derechos laborales del magisterio y la democratización del país. Es ahora, en estos tiempos inciertos, que es necesario articular las acciones entre el gobierno federal, los gobiernos locales, las autoridades educativas y el magisterio para continuar la reparación del tejido educativo, tanto en los procesos de confianza como en la respuesta justa de un gobierno que asume su responsabilidad ante múltiples y complejos retos, entre los que podemos señalar la falta de acceso a plazas de trabajo por parte del normalismo formador de Estado, de maestros de Estado,
los despidos, los interinatos casi permanentes y las pensiones precarias de docentes que han dejado su vida en las aulas. Es decir, la inequidad de un magisterio fuertemente lacerado en los tiempos neoliberales. Confiamos en que el gobierno federal advierta las contribuciones que ha hecho el magisterio democrático para la transformación de la educación. Por todas las razones antes expuestas, los abajo firmantes, atentamente le solicitamos, señor presidente, la reinstalación de las mesas de trabajo entre el Ejecutivo Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y ofrecemos nuestra participación en todo aquello que sea necesario para que se regrese a este proceso inédito instalado por este gobierno de la 4T y el Magisterio Democrático. Aparecen inicialmente las primeras firmas del doctor Hugo Aboites, Juan Manuel Rendón, Juan León Ortega, Antonia Candela, Tatiana Col, Mauro Jarquín, Jorge Cáceres, Magdalena Gómez, Paloma Sáiz, Enrique Ávila, la propia y muchas firmas más que llevan hasta este momento 2.423 firmas. Esa es la lectura de la carta para el presidente. Gracias, doctora Teresita Garduño, del Instituto de Investigaciones Pedagógicas. Entonces, le pediría a nuestros compañeros secretarios generales presentes en esta conferencia un breve posicionamiento, sobre todo por las situaciones por las que seguimos atravesando en el país, algunas actividades que tenemos programadas. Entonces, si están de acuerdo, iríamos en orden ascendente. Le pediríamos la brevedad para que enseguida pudiera los medios presentes hacer las preguntas que consideren. Por favor, el maestro Pedro Gómez Vámaca, secretario general de la sección 7 de Chiapas. Adelante, maestro Pedro. Buenos días a todos. Me hago acompañar de la dirección política de la sección 7 y expresamos a través de nuestra voz nuestro reconocimiento y admiración a cada uno de los 2.423 académicos que se han atrevido a firmar esta carta. En particular, a quienes el día de hoy nos están acompañando en esta conferencia de prensa. A los medios de comunicación, decirles que desde Chiapas seguimos insistiendo en la apertura de esa mesa de diálogo con el presidente de la República ante el cierre de oportunidad que tenemos acá en Chiapas con el gobernador en turno de escucharnos y resolver las problemáticas profundas que tiene el magisterio de la sección 7 y el magisterio de la sección 40, que no es nada casual, es demandas sentidas ya de gobiernos pasados y que se fueron recrudeciendo con la llegada de ese nuevo gobierno. Nosotros hemos permanentemente ofrecido toda la sensibilidad que se ocupe ante el caso, la disposición al diálogo. Sin embargo, hasta el día de hoy estamos en las mismas circunstancias que estuvimos en el ayer. Por ello, las estructuras de nuestro movimiento magisterial y popular en Chiapas, en esta resistencia que mantenemos, seguimos reorganizándonos, reagrupándonos, a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que se pueda venir en contra nuestra. Hoy decimos que como sección 7 de Chiapas tenemos la obligación moral y política de seguir acompañando todos los esfuerzos de resistencia que hay en el país, particularmente los esfuerzos que hace la Coordinadora Nacional. Saludo pues a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, maestro Pedro Gómez Vámaca, secretario general de la sección 7. Maestro Freddy Gutiérrez, coordinador de la sección 14 de Guerrero, por favor. Buenos días, compañeros, compañeras, académicos que nos acompañan en esta conferencia de prensa, a los medios de comunicación. Comentarles que como coordinadora nacional, pues seguimos en insistiendo en que se reanude el diálogo con el presidente de la República en esa mesa nacional
en la cual pues se quedó el compromiso de ir resarciendo las diferentes consecuencias de la mal llamada reforma educativa, y que están en la mesa los temas, en las 7 mesas de diálogo con el presidente, y que como CENTE seguimos insistiendo en que el diálogo se tiene que estar reanudando. Por lo tanto, sí, agradecer a los académicos su apoyo, su respaldo para solicitarle al presidente de la República tenga que reanudar este diálogo. Como Magisterio Democrático de la sección 14 de Guerrero, pugnamos porque esto pueda estarse dando en este lapso de tiempo, dado que pues las condiciones y algunas afectaciones también por la reforma educativa actual, pues se están sintiendo por los compañeros, por las diferentes regiones de nuestro estado. Por lo tanto, sí insistir en que ese diálogo con el presidente de la República tenga que reanudarse. Y estamos como CETED de la sección 14, pues dispuestos para que se entable lo más pronto ese diálogo con el presidente de la República, y que esperemos también que en nuestro estado, con el cambio de gobierno que se avecina, que las cosas cambien en beneficio de la clase trabajadora, en beneficio de los diferentes gremios en los cuales hoy pues, se han estado manifestando de manera constante en nuestro estado. Agradecer a los académicos ese respaldo y ese apoyo. Gracias, camarada Pedro. Gracias, profesor Freddy de Guerrero. Le pediríamos a nuestro compañero Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la sección 18 de Michoacán, también su mensaje breve para que pasemos a las preguntas. Adelante, profesor Gamaliel. Sí, Pedro, gracias. Buenos días, medios de comunicación que nos permitan a través de ustedes poder comunicarnos con la sociedad y que de esa manera podamos dar nuestro posicionamiento. Queremos comentar que tenemos un gran respeto por todos ustedes, compañeros intelectuales, académicos, que han venido acompañando esta lucha de la coordinadora de manera permanente. Esto lo saben nuestros bases, y bueno, el agradecimiento y el reconocimiento va desde la sección 18 para todos ustedes. Y sobre el diálogo, pues nosotros hemos venido planteando que hoy un diálogo, como lo veníamos sosteniendo, no es suficiente. Es decir, mesas en donde se da un buen sí, pero no hay una respuesta concreta de soluciones a los problemas que venimos planteando. Hasta diciembre del año pasado, lo que se vino tratando fueron los daños que causó la reforma educativa, y lo que nos dijo el gobierno de la República a través del presidente fue precisamente que estas mesas, las 7, tendrían como objetivo resarcir los daños que se generaron con la nefasta reforma de Enrique Peña Nieto. Pero desde aquel momento hasta hoy, que nos mantenemos en una condición de no ser atendidos por el presidente de la República, se han venido acumulando otros daños que también van contra los derechos laborales. Ya no es por la reforma de hoy, estos daños tienen un efecto y son a consecuencia precisamente de la actual ley. Por eso hemos decidido ir en contra de las reformas que planteó también el presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, porque esta ley del INAH pues tiene las mismas afectaciones que las tuvo en su momento la ley de servicios profesionales. El diálogo sí, pero un diálogo que resuelva, un diálogo que tenga respuestas de solución para los compañeros, y sobre todo la no aplicación de esta ley que sigue afectando a los derechos de los trabajadores. Nuevamente, un agradecimiento a nombre de los trabajadores de la educación de la sección 18 del estado de Michoacán, de la CENTE, a los compañeros académicos que hoy firman este documento. Gracias, compañeros y compañeras. Saludos.
Gracias, profesor Gamaliel. Sección 18, maestra Maura Elena López, secretaria general de la sección 34 de Zacatecas, por favor. No has activado tu micrófono, maestra Maura. Ahora sí. Sí, muy buenos días. Desde Zacatecas enviamos un cordial saludo. Es un gusto saludar a los académicos, a los medios de comunicación y a mis compañeros que están el día de hoy en esta rueda de prensa. Una vida sin duda dedicada a la educación y creo que por consiguiente muy cerca de los docentes. Creo que hay toda una historia de acompañamiento de cientos o de miles de académicos, investigadores, que por largos años nos han seguido apoyando, acompañando en miles de batallas que han sido contundentes, necesarias y justas, pero sobre todo algunas han sido sobre todo heroicas. Sin duda, las diferentes acciones organizadas, libres o espontáneas con un objetivo bien definido de andamiaje han reflejado la grandeza de su gente, de los intelectuales, de los académicos, de sus simpatizantes o de sus militantes. Reflexiones, concepciones y sentimientos hoy plasman en esa carta. Gracias. Sin duda está plasmado su gran conocimiento, su perseverancia por construir conjuntamente con otras voces sus ideales, certezas y derechos de toda una sociedad, pero sobre todo se plasma su gran humildad para poner al servicio del pueblo lo mejor de ustedes. Y hoy el servicio que están dando es a un magisterio que ha planteado ante la sociedad y el gobierno sus necesidades, sus luchas, sus agravios y sobre todo su disposición al diálogo, a las propuestas y a la construcción de mejores horizontes. Tal es así las 7 mesas de trabajo que se tenían y que hoy indudablemente seguimos solicitando la mesa con el presidente. Muchísimas gracias. Hay infinidad de problemáticas tan grandes que no pueden esperar. Hace unos días hemos sostenido una lucha muy grande por el pago a los trabajadores y sin duda entre esas están muchísimas que afectan tanto activos como jubilados, como son la UMA, está el UPSICAN, está el derecho a una plaza, infinidad de problemáticas que se venían plasmando y reteniendo sobre todo la atención no solamente del presidente, sino de las instituciones que tienen que ver con dichas problemáticas. Muchas gracias por ese apoyo y estaremos al pendiente de seguir impulsando y solicitando la mesa con el señor presidente. Gracias, maestro. Muy bien, gracias. Y mencionarles también a los medios que están presentes representantes de Veracruz, de Morelos, de Yucatán, de Guanajuato, de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Colima, de Ciudad de México, de Zacatecas, entre otros que alcanzo a ver. Y bueno, además de la doctora Tere Garduño, el doctor Hugo Aboites, el maestro Juan Manuel Rendón, también se ha sumado ahora el maestro Juan Leobe Ortega, académico, investigadores, y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Algunas las están poniendo aquí en el chat. Dice Ricardo Reséndiz, de Capital Informativo, la solicitud de diálogo se ha hecho de diferentes formas y maneras sin tener respuesta. ¿Qué se espera entonces? Angélica Enciso, de La Jornada, ¿cuáles son los temas urgentes a atender en las mesas? Y podrían precisar cuáles son los efectos negativos que les ha afectado en la actual ley.
Y si alguien de manera directa quisiera preguntar, también indíquenoslo, por favor. Le vamos a pedir al doctor Hugo Aboites haga algún comentario, si quiere retomar alguna de las preguntas, otras tal vez el maestro Juan Manuel Rendón y luego tal vez alguno de nuestros compañeros de la coordinadora. Adelante, Hugo Aboites, por favor. Tienes que activar tu micrófono, doctor Hugo. Sí, Ahí está. muy buenos días, compañeros de la prensa y compañeras de la prensa. Evidentemente que los maestros son los que tienen aquí con toda precisión y detalle las circunstancias por las que está atravesando en este momento el magisterio en relación con estos temas que ya señalaba la compañera de Zacatecas, la cuestión de las sumas, la cuestión del USICAM, la cuestión del ingreso de los egresados de las normales. Ellos, creo yo, son mucho más capaces que por lo menos que yo, de precisar estos puntos. Sí quisiera señalar que la capacidad de hablar unos con otros ha sido clave en el desarrollo de la evolución de la humanidad. Entonces, dejar de hablar es una manera de dejar de construir nación, dejar de construir sociedades. Y México tiene una ventaja importantísima respecto de otros países, que tiene un conjunto de trabajadores de la educación, una parte muy importante por lo menos que está muy activa, sumamente consciente de lo que ocurre en el país y que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, no hay la menor duda de que hay una pandemia, no hay la menor duda de que hay que vacunarse, como sucede en otro país. En otras palabras, es una ventaja enorme que el gobierno de la República pueda hablar directamente con el sector que ha sido claramente el más progresista de la nación en lo que se refiere a la cuestión de la pandemia, en iniciativas educativas y en conciencia respecto de las implicaciones que tiene. De otra manera, si no hay diálogo, no hay construcción de sociedad. Y no creo yo que la situación del país esté como para que podamos obviar, dejar a un lado esta posibilidad tan importante de comunicarnos en este momento. Siempre hay raspaduras mutuas, pero no son nunca una situación que venga a hacer que el diálogo ya no sea necesario. Precisamente por eso es más necesario que nunca. Insistiría junto con otros muchos compañeros, maestros o académicos, en la necesidad de que el presidente de la República dialogue con una decena de estados de la República y cuyos maestros están interesados en que continúe la discusión respecto de la dirección de la educación en nuestro país y la solución a sus problemáticas muy concretas. Muchas gracias. Gracias, doctor Hugo Aboites, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Maestro Juan Manuel Rendón, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, si gustas hacer una intervención. Activa tu micrófono, por favor. Sí. Muy buenos días también. Agradecemos la presencia de los representantes de los medios de comunicación. Respecto a las preguntas que se han hecho, los temas centrales que tendrían como objeto el diálogo, obviamente están declarados en esta carta que dirigimos al señor presidente y que, como ha dicho el doctor Hugo Aboites, tiene que ver con problemas de plazas a los egresados de las normales, los procesos de selección y de ingreso al servicio por parte de la USICAM, los problemas de pensiones. Celebramos, por supuesto, que se esté dando solución por parte del presidente al problema del pago de los docentes de Michoacán, que estaba constituyéndose o está todavía como un problema lacerante. Celebramos también que gracias al diálogo establecido el día de antier, se
hiciera la reapertura formal de la normal rural del Meche Hidalgo. Y estas muestras no son sino el ejemplo más claro del valor, la función y la necesidad del diálogo. Como bien apuntábamos en la carta, la declaración del presidente que compartimos en el sentido de que desde la oposición venimos acompañándonos en cuanto a objetivos, en cuanto a propósitos, debe también reflejarse en la voluntad de un diálogo que no solo es necesario, sino es imprescindible. Y que, como bien decía el doctor Hugo Aboites, es el dispositivo fundamental para todo acto político. Quien en la política no vea el diálogo como uno de los principales dispositivos para la definición de acciones, creo que podrá estar equivocándose. En ese sentido, celebramos que se hayan establecido las mesas de diálogo y entendemos quizá por las condiciones de una pandemia, pero creo que hoy tenemos que hacerle un llamado nuevamente y seguiremos insistiendo en ello como académicos de las distintas instituciones, en que solo a través de él se pueden solucionar los problemas lacerantes que vive el magisterio. Así pues, entonces, pues insistimos en este llamado al presidente para que no se vaya a caer en aquella política neoliberal de un personaje oscuro que dijo, ni los veo ni los oigo. Muchas gracias. Sí, miren, tiene algunos elementos que necesitamos precisar. Primero, que veníamos en un diálogo durante el 2019, inicios del el 2020, y bueno, suspendido a raíz de la pandemia. Sin embargo, consideramos que hay las formas de mantener ese diálogo y de resolver y sobre todo cumplir los acuerdos signados, incluso en minutas. Entonces nos parece que eso es lo que estamos solicitando. Los derechos laborales de miles de trabajadores de la educación están siendo violentados con esta nueva reforma educativa que para nosotros no se fue del todo la anterior y ahora, como expresa el maestro Juan Manuel Rendón, está significando cientos de maestros que se están quedando despedidos, que no están siendo contratados, que no se está cumpliendo con el acuerdo de dar prioridad a los normalistas, a los egresados de las normales. Si bien el día sábado pasado se reapertura el Meche después de casi 18 años de un llamado receso, aún falta que le restituyan sus instalaciones originales, su internado, la plantilla docente y bueno, una serie de cosas que está aconteciendo en las normales. Pero también está el tema del presupuesto que en los próximos días será discutido en la Cámara y que es necesario entonces voltear a lo que falta en las escuelas y en la educación. Pero el tema de la democracia sindical también sigue siendo una asignatura pendiente. El ofrecimiento de que el gobierno iba en una reforma laboral obligar a lo que nosotros llamamos charrismo sindical a tener que salir de esa representación espuria que han mantenido. Entonces, estos son en esencia los temas urgentes. Por supuesto, el proyecto educativo de la llamada Cuarta T y el que hemos nosotros incluso presentado al anterior secretario de Educación, planteando la necesidad de reconstruir el tejido educativo y lograr un proyecto que atienda las necesidades que tenemos en nuestro país. Esto sería en resumen
Vamos a compartirles la carta con los cientos de firmas para que constaten que, como decimos, somos o son ciudadanos de a pie quienes están firmando, quienes están signando. ¿Y hay alguna pregunta más que tal vez si Tere quisiera abordarla? Pregunta Martín Marcos Velasco de Radio Educación, ¿para cuándo se presentará la carta y si el grupo de académicos participará como mediadores? Por favor. Claro que sí, compañero Pedro. Bueno, desde luego que queremos que esta carta se presente físicamente en Palacio Nacional al señor presidente. Será una comisión de académicos la que la llevaremos, y nuestra propuesta en la carta es participar en la mediación. Queremos apoyar que ese diálogo se dé porque nos parece absolutamente imprescindible y creemos que es una cuestión de compromiso dicho por él mismo de establecer ese diálogo. Entonces, nosotros estamos en la disposición de apoyar al Magisterio Democrático Nacional, porque creemos que el proyecto nacional se construye entre todas y todos, y es esencial. Quien ha sostenido la educación en estos tiempos pandémicos han sido todas las maestras y los maestros, y lo reconocemos profundamente. Pues es necesario ese diálogo en un gobierno que se plantea la necesidad de avanzar contra un proyecto neoliberal. Sería la semana entrante, les informaremos a los medios presentes por si nos quieren acompañar en la entrega, desde luego, con todas las firmas. Y bueno, ante la pregunta de que se ha hecho la solicitud de diálogo de las diferentes maneras sin tener respuesta, yo diría que esta es otra más de las formas de la resistencia, del apoyo por parte de los académicos que hemos estado junto a la coordinadora en sus luchas contra una reforma neoliberal y contra las secuelas de esa reforma que no se transformó en los cambios de la ley. Es una más. Seguiremos insistiendo. Se trata de buscar muchas formas de celebrar el diálogo, porque como bien lo dijo el doctor Aboites y Juan Manuel, es necesario hablar, es necesario dialogar. Se construye horizontalmente entre todas y todos. Y hay un magisterio nacional dispuesto a construir proyectos interculturales, locales, que permitan la continuidad de la transformación del país. Por eso estamos convencidos y por eso, bueno, haremos esta entrega física la semana entrante. Muchas gracias, doctora Tere Garduño. Si pudieran abrir, por favor, los micrófonos de los medios, o en general de todos, para si algún medio quiere hacer alguna pregunta más en forma directa, además de lo que se ha escrito en el chat, por favor, o si nos levantan su manita, por favor. Y bueno, también decirles que se sumó hace un momento el maestro Enrique Ávila Carrillo, catedrático de la Escuela Normal Superior de México. Gracias, maestro Enrique Ávila, por estar aquí con nosotros. Si no hay más preguntas, pediríamos a nuestros compañeros secretarios generales, maestro Gamaliel, si pudiera anunciar las actividades próximas que tenemos, por favor, y pues la invitación a los medios. Y la situación de Michoacán, creo que habrá que... muy rápido, aprovechando el espacio, queremos comentar que acá en Michoacán estamos viviendo una situación muy complicada, aún y que a partir del 1 de octubre hoy hay un nuevo gobierno. Observamos de manera, pues, con mucha preocupación lo que está sucediendo. Precisamente el día 1 de octubre nuestras oficinas sindicales fueron quemadas por un grupo de delincuentes y que bueno, no conforme con eso, solicitaron audiencia con el gobernador, el cual dio la audiencia por la tarde-noche, el día mismo 1 de octubre. Nosotros decíamos, y no es exagerar, todavía olían a gasolina cuando fueron atendidos por el gobernador del estado, y nuevamente el día 3 de octubre fueron nuevamente atendidos. Eso nos preocupa porque pareciera ser que el mensaje que se está dando a la población es que los grupos que nos manifestemos en la exigencia de nuestros derechos, en la exigencia de diferentes causas justas, vamos a ser hoy reprimidos, atacados por estos grupos paramilitares.
El día de ayer, nuevamente, estudiantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, que son albergues estudiantiles, casas de estudiantes, fueron desalojados de una casa de estudiante precisamente por uno de estos grupos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. La autoridad se encuentra a la expectativa, no ha hecho prácticamente nada. Hoy sí, escudándose en que tiene autonomía universitaria la universidad y que por lo tanto pues no va a hacer nada mientras las autoridades no soliciten la intervención. No es la primera vez que pasa con un albergue estudiantil. En abril, mayo del año pasado sucedió lo mismo con la casa de estudiante Vladimir Ilich Lenin, donde fueron desalojados por estos grupos violentos, que con toda impunidad estuvieron durante el sexenio de Silvano Aureoles Conejo. Nos queda claro que fueron grupos que utilizaron para golpetear a los movimientos sociales, pero lo más preocupante es que hoy siguen actuando de la misma manera, con la misma impunidad. No sabemos si todavía los tentáculos del gobierno anterior estén presentes o si ya le pasaron la estafeta y nuevamente este gobierno de la llamada Cuarta T se encuentra en una condición de utilizar estos grupos que van a estar golpeando los movimientos sociales. Es la situación que tenemos. Nosotros agradecemos a todos ustedes, compañeros académicos, el hecho de que puedan estar atentos a lo que está pasando y que puedan estar poniendo los ojos para acá. El día 17 del presente mes vamos a tener una Asamblea Nacional Representativa, una instancia de la CENTE, que viene a sesionar acá en Michoacán y precisamente a discutir los diferentes temas que hoy están en el ambiente y que es necesario discutir para sobre eso generar un plan de acción. Es esta asamblea que tenemos programada para ese día, el día 17 de octubre, aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. De ahí se desprenden obviamente varias tareas que están planteadas, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muy bien. Maestro Pedro Gómez, si quisiera cerrar con algún mensaje, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, recordarle a los medios de comunicación que si algo nos unió en todo el país, a todos los trabajadores, no solo de la Coordinadora Nacional, sino quienes tienen simpatía sobre la Coordinadora, es que los males de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto que combatimos desde el 2013 en adelante, y que como consecuencia nuestros muertos, nuestros presos y todos los daños que causó esa mal llamada reforma educativa, las pusimos en la mesa con el presidente en 7 temas que centralizaban prácticamente las demandas de todos nuestros compañeros en el país, y que obviamente tenemos muchos pendientes, no solo un pendiente. Desde la primera temática de la activación de las plazas de los cesados y el rescate de sus salarios caídos, como la reparación de daños a familiares y la libertad de nuestros compañeros presos en las cárceles de todo el país, la falta de solución a las incidencias que dejó esa reforma peñista. En el tema educativo, por supuesto que seguimos exigiendo la abrogación total de la nueva mal llamada reforma educativa, ya la cancelación inmediata de la UCICAM. Tenemos que decirles que en el ISSSTE, por más promesas que nos han hecho, siguen las mismas condiciones de atención, de falta de medicamentos, de aparatos necesarios, de traslados. Es una pena que en 3 años el ISSSTE siga profundizando su crisis. Pues podríamos decirles que también en la exigencia de democracia sindical no vemos ninguna claridad ahí, que los trabajadores de base en todo el país tengamos la oportunidad que se respete la democracia sindical, dado a que es el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE quien seguirá siendo juez y parte. Finalmente, la mesa que siguió también estancada con todas estas problemáticas es la mesa 7 de Chiapas. Por ello, quiero expresar nuevamente a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales que la CENTE tiene obligación de seguir reconstruyendo su organización, su unidad en cada una de las regiones del país, en cada uno de los estados, y que estaremos insistiendo desde Chiapas, porque en este encuentro que vamos a tener la Asamblea Nacional Representativa
busquemos cómo coordinar un plan de acción que nos permita seguir insistiendo en estos diálogos. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Pues agradecemos a la doctora Teresita Garduño, al doctor Hugo Aboites, al maestro Juan Manuel Rendón, al maestro Enrique Ávila, al maestro Juan Leobe Ortega, su presencia en esta conferencia de prensa. La carta se la hemos enviado ya a los medios para que puedan recoger puntualmente el planteamiento de por qué es importante el diálogo entre el presidente y la coordinadora. A los medios de comunicación de la jornada, Milenio, Radio Educación, Capital Informativo, Frecuencia Laboral, y a los compañeros que a través de los medios propios, Radio Plantón, Cencos 22, Sección 7, Sección 9, están transmitiendo esta conferencia de prensa. A los compañeros de Veracruz, Morelos, Yucatán, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Zacatecas, su presencia en esta conferencia de prensa. Muchas gracias, buen día a todos.